todos los pacientes que van a ingresar al hospital, diligenciando esta ficha que están viendo en la diapositiva y poder hacer se estableció una ruta cuando el paciente es un caso sospechoso para infección por COVID-19. Esa ruta consiste, uno, en garantizar pues, la protección que requiere el paciente, pero sobre todo garantizar la protección de bioseguridad que requiere todo el personal de salud que va a estar en contacto con el usuario, garantizando unas zonas de aislamiento de gotas y contacto, y una vez pues se considere que el paciente requiere hacer estudios adicionales y la prueba para confirmar el diagnóstico, se están ubicando en el segundo piso del área de urgencias. Bueno, realmente el motivo para el cual estamos aquí reunidos es compartirles esta guía que se realizó para pacientes con sospecha o infección por COVID-19 del Hospital Universitario del Valle, la cual ha tenido pues ya varias modificaciones debido a que es un tema pues que comúnmente va cambiando la literatura. Los puntos que vamos a evaluar en esta guía son, lo primero son las ayudas diagnósticas, los exámenes de apoyo, cuando tomamos imágenes, los scores que debemos de realizar en estos pacientes, los fármacos que tienen pues actividad frente al COVID-19, el flujograma en relación a la pronación consciente y cuando retiramos el aislamiento de estos pacientes. Para el primer punto, que es la ayuda diagnóstica que vamos a seleccionar para confirmar nuestro diagnóstico, quiero que tengamos presente 3 factores. Lo primero es tener clarísimo que esto es una suma de factores para poder llegar a este diagnóstico. Lo primero es el cuadro clínico del paciente. Siempre la clínica, digamos, es lo más importante, poder interrogar adecuadamente al paciente, hacer un adecuado examen físico para poder concluir si efectivamente estamos ante un caso sospechoso. Lo otro es evaluar los factores de riesgo de nuestro paciente. Pacientes mayores de 65 años con morbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, EPOC, y hemos visto mucho en pacientes jóvenes, sobre todo el factor de riesgo de obesidad. Otros factores de riesgo son tabaquismo, cáncer, menos frecuente, pero también en el cual se ha presentado, o pacientes con uso crónico de esteroides. Y el otro factor que tenemos que tener presente es las ayudas diagnósticas, la información que nos puedan brindar estas y que nos ayuden a tomar decisiones. Aquí simplemente para tener presente, recuerden que el 81% de los pacientes pueden ser asintomáticos o cursar con cuadros leves, los cuales no van a requerir una atención intrahospitalaria, sino que pueden completar su aislamiento en su casa con un manejo sintomático si se requiere. Un 14% evolucionan a un cuadro un poco más grave y un 5% va a ser una condición crítica en la cual ya se puede presentar el síndrome de distrés respiratoria, un choque séptico, puede tener alteraciones en la coagulación o generar una falla multiorgánica. Pues no hay que olvidar que la infección por COVID-19 no solamente es el cuadro del proceso respiratorio gastrointestinal, sino que puede comprometernos órganos vitales como son cerebro, corazón, entre otros. Entonces la sintomatología, yo sé que ya todos la tienen clara, pero para recordar que el compromiso puede ser en cualquier órgano. Entonces, teniendo en cuenta lo que previamente les comenté, entonces ahorita sí, ¿qué ayuda diagnóstica vamos a utilizar para confirmar nuestro diagnóstico? Esta dependerá de 2 factores principalmente. Uno es del tiempo de evolución que lleva el cuadro clínico de nuestro paciente, y lo segundo es la muestra en la cual vamos a confirmar este diagnóstico. Entonces, en relación al tiempo de evolución, como pueden observar, la prueba molecular sigue siendo el estándar de oro en la ayuda diagnóstica para confirmar esta infección. Si el paciente está dentro de los primeros 7 días del cuadro clínico, su sensibilidad es alta, un 66.7%, pero miren que entre el 8º y el día 14 ya la sensibilidad disminuye a un 54%. Si el paciente ya tiene un cuadro clínico de mayor tiempo de evolución, día 15 o 39, pues obviamente las pruebas serológicas adquieren mayor sensibilidad. Las pruebas serológicas son pruebas complementarias. Eso es importante que lo tengan presente. Ahora, como sabemos que el gold estándar o la prueba, digamos, ideal es la prueba molecular, entonces su resultado también dependerá de qué muestra vamos a utilizar. Como pueden observar, tenemos aspirado nasofaringio, orofaringio, la secreción traqueal o el lavado broncoalveolar, que tiene una sensibilidad pues de mayor o igual del 80%, y la que comúnmente hacemos, que es el hisopado nasofaringio u orofaringio, que tiene una sensibilidad menos del 50%. Por eso, que la primera prueba molecular nos salga negativa no descarta 100% el diagnóstico. Y otra prueba que podemos utilizar es el esputo, pero no el esputo inducido, ya que eso puede generar alto riesgo de formación de aerosoles. Pero si el paciente tiene una tos productiva y puede recoger por sí solo, esa muestra de esputo nos puede servir para poder hacer el aislamiento de la prueba molecular. El algoritmo de... ¿Perdón?
bueno, voy a seguir. El algoritmo diagnóstico que se ha propuesto en la guía es el siguiente. Si el paciente tiene sospecha clínica, factores de riesgo para infección por COVID-19, entonces, si el cuadro clínico es menor de 7 días, se debe realizar pues, la prueba molecular. Si esta es positiva, pues ya nos confirma el diagnóstico, pero si es negativa y el paciente tiene una alta sospecha clínica y paraclínica, entonces debemos de repetir cuanto antes una segunda prueba molecular. Si es positiva, confirma diagnóstico. Si es negativa, digamos que podríamos descartar la infección, pero recuerden, es la sensibilidad de la prueba. Si el paciente tiene más de 7 días de evolución, entonces, igual hacemos la PCR, recuerden que igual tiene una sensibilidad hasta el 53% entre el día 8 y el 14. Si le sale negativa y el paciente va a quedar hospitalizado, entonces, y la probabilidad del diagnóstico es alta, entonces repiten la prueba molecular en menos de 24 horas. Si es positiva, les confirma el diagnóstico. Si es negativa, realizan las pruebas rápidas o serológicas. Si las pruebas serológicas les salen positivas, confirman el diagnóstico. Si les sale negativa, digamos que descartaríamos el diagnóstico. Si el paciente es un paciente ambulatorio, entonces se recomienda, pues, obviamente, dar signos de alarma, recomendaciones y hacer unas pruebas rápidas, por lo menos en los siguientes días, 7 días siguientes. Si le salen positivas esas pruebas serológicas, confirma el diagnóstico y si no, pues lo descartaríamos. Digamos que en la interpretación de las pruebas es importante tener dos aspectos aquí que quiero resaltarles. Lo primero es que si tenemos una prueba molecular negativa y unas pruebas serológicas negativas con un cuadro de evolución de más de 8 días, entonces digamos que ya con pruebas moleculares negativas y serológicas negativas, la probabilidad de una infección es muy baja. Entonces digamos que no descartaríamos la infección. Si tenemos la prueba molecular positiva, confirmamos infección por COVID. Si la PCR es positiva y un IgM es positivo, hablamos de una infección temprana. Si tenemos PCR positiva, IgM positiva, IgG positiva, hablamos de una infección tardía. Si tenemos la prueba molecular positiva, pero solamente IgG positiva, hablamos de una infección tardía y un posible falso negativo de la IgM. Si el único resultado que nos sale positivo es la IgM, entonces hablaríamos de una infección temprana a confirmar con un falso negativo de la prueba molecular. Si la prueba molecular ya está negativa, pero tenemos IgG y IgM positivos, hablamos de un cuadro de seroconversión, usualmente si el paciente ya lleva más de 10 días de evolución. Y si tenemos prueba molecular negativa, IgM negativo, ni IgG positivo, digamos que estamos ante una infección ya resuelta. Quiero aquí también resaltarles que tener IgM positiva no indica que esos anticuerpos indiquen curación o inmunidad. Recientemente se incorporó dentro de las ayudas diagnósticas que tienen disponibles en el HV el antígeno como alternativa rápida para el diagnóstico rápido de pacientes sintomáticos. Entonces, esas tres son las ayudas diagnósticas que tienen para confirmar la infección por COVID-19. El segundo punto son las ayudas diagnósticas complementarias. Estas sobre todo son para evaluar pronóstico y si tienen dudas entre si dejar el paciente hospitalizado o mandarlo para la casa. Entonces, lo que inicialmente le deben de solicitar es un hemograma en el cual deben de evaluar el porcentaje, los linfocitos, el recuento total de linfocitos, si es menor de 800, si tiene unos neutrófilos mayores de 1000 o unas plaquetas menores de 150. Esto son indicadores de mal pronóstico, de lo cual se recomienda idealmente mejor dejar al paciente hospitalizado, ya que recuerden que entre el día 5 y 7 el cuadro clínico se tiende a colocar un poco más severo. La LDH, si es mayor de 350, también es un paraclínico de mal pronóstico y lo ideal es dejar también el paciente en hospitalización. La otra ayuda diagnóstica es la PCR. Podemos tener PCRs altas, elevadas, mayores de 100, 200, hasta 300. Entonces, aquí este paraclínico es muy importante porque muchas veces solamente basado en este paraclínico están inmediatamente empezando antibiótico y ya vamos a ver en el manejo farmacológico la recomendación. Entonces, solamente el COVID puede darles una PCR elevada y también es un paraclínico importante de seguimiento. La ferritina elevada, enzimas hepáticas, bilirrubinas, albúmina, función renal, gases arteriales y prueba de DH es importante para conocer el estado inmunológico de nuestro paciente. Recuerden que el COVID nos afecta también órganos como corazón. Se dice que hasta un 16.7% de los pacientes pueden desarrollar arritmias y un 7.3% daño a miocardio. El COVID puede hacer que la falla cardíaca se descompense, predisponer a infartos agudos de miocardio, miocarditis o hasta un paro cardíaco. Entonces, si nuestro paciente es un paciente de riesgo o tiene sintomatología que sugiera estas enfermedades, estas complicaciones, es importante, uno, pensar en el COVID como desencadenante y dos, realizar el dímero D, un electro, una CPK, la troponina,
un eco-TT si lo consideran y el angioTAC de tórax. El dímero D es otro de los paraclínicos de seguimiento. Me hacían la recomendación los profes de no solamente decirles cuáles eran los que debían de hacer inicial, sino que cuáles les servían, si dejaban el paciente hospitalizado, cuáles requerían hacer de seguimiento. Entonces recuerden, el hemograma, la LDH, el dímero D y la PCR. Procalcitonina. Si ustedes piensan que el paciente tiene una coinfección bacteriana, entonces antes de tomar la conducta de empezar antibióticos, les recomendamos hacer la procalcitonina. Obviamente, si tenemos una proca mayor de 0.5, la probabilidad de coinfección bacteriana es alta y en este caso es importante tener esta ayuda diagnóstica y obviamente el inicio del manejo antibiótico. Una vez tengan ese resultado positivo o la sospecha alta de coinfección bacteriana, recuerden que tenemos disponible el FilmArray de panel para neumonía en el hospital, ya que no es solamente colocar el antibiótico, sino el aislamiento microbiológico o bacteriano para poder dirigir nuestro esquema antibiótico. Entonces, ordenen el FilmArray, también solicite el engran y cultivo de secreción orotraqueal si es posible y toma hemocultivo, sobre todo en pacientes con cuadros clínicos graves o críticos. Si la sospecha clínica, no se debe olvidar, el paciente con infección por influenza, y más en esta segunda temporada de lluvias que tenemos en el país, entonces también está disponible el panel respiratorio superior para aislar pues, la influenza y para decidir el inicio de oseltamivir en caso de que se documente. El tercer punto es que imágenes diagnósticas vamos a utilizar. Entonces, todo paciente con sospecha de infección por COVID-19, lo más básico que debe tener es una radiografía de tórax, en las cuales, como pueden observar en la diapositiva, según el día de evolución del paciente, así serán los hallazgos. Inicialmente podemos tener una radiografía con unos hallazgos inespecíficos o normal, pero a medida que progresa el cuadro clínico, ya los hallazgos en la imagen son obviamente mucho más claros o más patológicos. Lo comúnmente que vamos a observar son opacidades parenquimatosas, ya sean vidrio esmerilado o áreas de consolidaciones que son de distribución periférica o central, posteriores, idealmente casi siempre en los lóbulos inferiores o pueden ser difusas. Estas son altamente sugestivas de infección por COVID-19. ¿Cuándo hacer un TAP de tórax simple? 3 momentos importantes para realizarlo. Uno, cuando usted tiene una sospecha alta de infección por COVID-19, pero la radiografía de tórax inicial te salió normal o con unos hallazgos mínimos que no te ayudan, o sea, no te dejan claro. 2, si la sospecha clínica es alta, pero la radiografía es inespecífica o de difícil interpretación, ya sea por la técnica, por la posición, o está rotada, o tiene un compromiso múltiple, entonces no te deja claro si es COVID o puede ser otra patología. Y 3, en pacientes que presenten cuadros clínicos severos en los cuales su evolución no sea muy buena y ustedes requieran de pronto descartar otras o ampliar el diagnóstico diferencial. Esos son, digamos, los 3 momentos en los cuales ustedes deben de considerar esta imagen. Los scores que recomienda la guía es de ingreso, el NEWS, es importante realizarlo y para seguimiento, sobre todo cuando la evolución del paciente a veces se coloca tórpida y ya no tiene un criterio de estar hospitalizado, sino de pasar a una unidad de cuidados intensivos. El CUR 65, porque finalmente estamos hablando de un proceso neumónico multilobar. SOFA de Apache 2 en pacientes también con evolución tórpida que probablemente requieran manejo en unidad de cuidados intensivos, el core score y la valoración funcional en la escala de Bartel es vital. Recuerden que las conductas que vamos tomando con estos pacientes también dependen de su funcionalidad y qué tanto pronóstico tengan. Los fármacos recomendados en la guía del HV para pacientes con infección por COVID-19 son la dexametasona. La dosis recomendada son 6 miligramos endovenosos o vía oral cada 24 horas por un intervalo de tiempo hasta de 10 días. Si no las tenemos disponibles o queremos de pronto ya darle salida al paciente, lo podríamos hacer con equivalentes como prednisolona 40 miligramos día, metilprednisolona 32 miligramos día o la hidrocortisona 80 miligramos cada 12 horas. ¿Cuándo la recomendamos? Entonces, coloquen el esteroide a todo paciente que esté hospitalizado, que usted le haya documentado hipoxemia y que requiera obviamente un suplemento de oxígeno. Usualmente con cuadros clínicos que van de más de 5 o 7 días de evolución. Pacientes obviamente con un cuadro clínico severo y con una mecánica ventilatoria alterada. Cuando no lo recomendamos, entonces
No se recomienda usar esteroides si usted sospecha, tiene una alta sospecha de un diagnóstico, una coinfección con influenza y pues mientras que le hace pues el panel respiratorio superior. La ivermectina, la dosis recomendada es media gota por kilo por 2 días vía oral. La recomendamos hacer en todo paciente como una profilaxis antiparasitaria en todo paciente que le vamos a colocar el esteroide. Cuando no, definitivamente es una contraindicación, cuando el paciente viene tomando warfarina como anticoagulante o está en el primer trimestre de embarazo. Recuerden, antes de ordenar la ivermectina, evaluar si sus pacientes cumplen los criterios del estudio que actualmente está cursando ivermectina, que son pacientes mayores de 18 años con cuadros leves. Digamos que aquí es donde, digamos que en el hospital casi no tenemos mucho porque la mayoría tienen cuadros un poco más graves, pero si es mayor de 18 años, cuadros leves, y no tiene estas contraindicaciones de warfarina o embarazo, entonces primero informen, creo que Daniel todavía está encargado de captar estos pacientes para entrar a este estudio y digamos que se va a diferir este medicamento hasta que lo capten los del estudio, puedan hacer todo el tema y ahí sí ya ellos se lo dan, ¿listo? Los antibióticos. Entonces, ¿qué antibióticos vamos a utilizar? Primero, utilizamos antibióticos, lo vamos a recomendar cuando tenemos una alta sospecha clínica de que hay realmente una coinfección bacteriana, ya sea por la clínica del paciente, por ayudas diagnósticas como son la procalcitonina, que nos sale positiva, porque el paciente tiene una leucocitosis, porque la PCR en seguimiento viene elevada, porque presenta signos de respuesta inflamatoria sistémica y recuerden tomarle el Filmarraypan para neumonía, el cultivo del GRAM de la secreción que tenga el paciente, esputo, y se puede recoger muestras de aspirado mucho mejor. Entonces, no solamente colocar el antibiótico, sino, por favor, tratar de aislar el germen, la bacteria pues, causante de la coinfección. Realizar el antibiótico que escojan dependerá del criterio de qué neumonía, pues según el curso 65. Como primera línea está el ampicilbactam más claritro, pero en pacientes con falla terapéutica, con neumonía del grupo 3B o 3C, con factores de riesgo para pseudomonas, estafilo metilino resistente, pacientes inmunosuprimidos, ya el antibiótico recomendado es el cefepime 2 gramos cada 8 horas y el inesoli 600 cada 12 horas. Es importante, a veces ante el estrés, o digamos que nos dejamos influenciar, pero debemos de corregir conductas no adecuadas, y digamos que en urgencias estamos en un estrés constante, entonces debemos de tener cautela y realmente evaluar si realmente el paciente requiere el antibiótico o no. En urgencias les recomendamos mucho, definitivamente no recomendamos en urgencias un uso rutinario de inicio de antibiótico inmediato, a menos de que no esté documentado, como previamente se los expliqué. Manejo con líquidos endovenosos, pues en caso de que el paciente lo requiera, pues lo que recomendamos es solución salina, 0.9% ese kilo. Lo ideal en estos pacientes, ante el riesgo de evolucionar a un choque séptico, es evitar la sobrecarga hídrica, idealmente tener un paciente con un balance neutro o más bien negativo, pero siempre evitar o favorecer la restricción de líquidos en estos pacientes. Y evitar la progresión a un síndrome de estrés respiratorio también. Les voy a colocar como los dos últimos son medicamentos, digamos, de bastante controversia, que son el tocilizumab. Es un medicamento que se ha utilizado en algunos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Tuve el placer de participar en una de las juntas para tomar la decisión de si se iba a utilizar o no. Este es un medicamento que tiene en la actualidad varios estudios a favor y en contra de su utilidad, pero definitivamente sigue estando recomendado en las guías colombianas y sigue siendo una alternativa y se debe de individualizar el caso en el cual se va a utilizar. ¿Cuándo se recomienda? En pacientes que son refractarios al manejo con esteroide después de 72 horas o que definitivamente no se les puede colocar esteroide. Deben de cumplir los siguientes criterios. El primero es que el paciente tenga un cuadro clínico más de 7 días de evolución, que presente un deterioro respiratorio con requerimiento de un soporte ventilatorio y con un aumento de parámetros ventilatorios cada vez más frecuente. Paciente que, pues si se le puede hacer niveles de interleuquina 6, sea mayor de 40 microgramos por mililitro, en la institución pues si está disponible, o paciente que presente un dímero mayor de 1500. El cuarto punto es si cumple cualquiera de estos dos criterios paraclínicos, que son tener una PCR mayor de 100 o una PCR mayor de 50, pero siempre y cuando su valor venga duplicándose en las últimas 48 horas. La LH mayor de 250
un recuento absoluto de linfocitos menor de 600. El quinto es haber descartado alguna otra foco infeccioso diferente al SARS-CoV-2 y sexto es hacer una junta. Finalmente no va a ser una decisión individual, sino que la idea es hacer una junta con varios especialistas como son infectología, hematología, medicina interna, neumología, los intensivistas, bueno, varias especialidades que pueden participar ahí. Recuerden, individualizar el caso y evaluar, pues considerarlo como otra alternativa en estos pacientes pues que ya van a estar en un cuadro clínico grave o mucho más severo. Cuando no se puede considerar el tocilizumab, definitivamente está contraindicado. Pacientes que tienen hepatopatías o alteraciones de las transaminasas con valores más de 5 veces su valor normal, neutrófilos menores de 500, plaquetas menores de 50.000, presencia de comorbilidades que pueden llevarlo a un muy mal pronóstico, en el cual pues ya no valdría la pena. Pacientes que tengan una articulitis activa, complicaciones o perforaciones intestinales, enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes con patologías que puedan predisponer a perforación intestinal, infecciones cutáneas en curso o terapias de pues, antirrechazo pues, de algún órgano. El otro tema controversial, y pues yo sé que también en el cual diferimos mucho en el hospital, es el tema de la anticoagulación de estos pacientes. Se decidió considerar 3 recomendaciones. Uno es que actualmente no se indica anticoagulación completa en pacientes solamente por el nivel de dímero D. Puede tener un dímero D elevadísimo, pero digamos que este no es solamente el criterio para considerar la anticoagulación. 2 es que si usted sospecha que el paciente tiene un evento trombótico, debe solicitar un angiotat o un Doppler venoso y documentarlo. Solamente si el paciente tiene documentado el evento, la trombosis, entonces tendría la indicación de anticoagular. Es claro que estos pacientes con COVID tienen el paciente hospitalizado se ha documentado que tiene un 1.1% de probabilidad de hacer eventos trombóticos y el paciente que va a la UCI, el riesgo aumenta un 65%, pero debemos de tratar de documentar propiamente este evento. Definitivamente todos los pacientes tienen que recibir la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Si la heparina le generó una trombocitopenia al paciente, entonces la opción sería el fondaparinós. Y si está contraindicada la anticoagulación, entonces se debe hacer una tromboprofilaxis mecánica. También es importante que tengan presente que hay un porcentaje importante de pacientes, hay un riesgo de presentar estos eventos trombóticos hasta 90 días después del egreso del paciente. Entonces, en este caso se debe de dar signos de alarma, educar adecuadamente al paciente y antes de darle el egreso verificar que efectivamente no tenga síntomas ni signos clínicos que sugieran este evento trombótico y que requiera la anticoagulación formal. El sexto punto está relacionado con la pronación consciente. Inicialmente muchas personas no le tenían fe, pero los que hemos estado atendiendo a estos pacientes nos damos cuenta que efectivamente es una terapia que sirve. Imaginen esos pacientes que son una bomba de tiempo. Entonces, lo más importante es que la pronación vigil no debe de ser algo que demore una conducta de una ventilación mecánica invasiva si es que el paciente lo requiere, ¿ya? O sea, no debe ser algo que demore esta conducta. Por eso se debe recomendar en pacientes que sí requieran un soporte de oxígeno con una FIO2 mayor del 28%, pero no pacientes que estén en la inminencia de falla ventilatoria. El paciente debe de ser un paciente que consciente de las indicaciones en las cuales consiste la pronación vigil para poder garantizar que él colabore con la posición, ya que depende 100% de que esté consciente y que quiera acostarse boca abajo y que él lo tolere y se sienta cómodo, porque a veces están incómodos y eso por el contrario nos altera más la mecánica ventilatoria. Cuando definitivamente no debemos considerar esta alternativa, pacientes que tienen propiamente una dificultad respiratoria con frecuencia respiratoria mayores de 35, unos gases con una PSO2 de mayor de 65, con uso de músculos accesorios de la respiración, pues que tengan una necesidad inmediata de intubación, inestabilidad hemodinámica, o sea, presiones sistólicas menores de 90 o que estén en una arritmia, agitación o alteración de su estado de conciencia, inestabilidad en contexto de trauma o cirugías abdominales recientes, son contraindicaciones absolutas para no considerarlo. Relativas son heridas faciales, problemas neurológicos, sobre todo con cuadros de convulsiones, obesidad mórbida, embarazos avanzados y úlceras por presión.
Si el paciente no tiene ninguna de estas contraindicaciones, entonces lo que tenemos que hacer es explicarle en qué consiste la programación vigil, en que él esté cómodo, garantizar la monitorización de la saturación, mientras que está en su decúbito prono. Debemos de, casi siempre, a los menos de, mejor dicho, en cuestión de minutos, vemos inmediatamente cómo la saturación les mejora a estos pacientes con esta posición y cómo la gasimetría también mejora. Obviamente esto debe ir acompañado frecuentemente por el grupo de terapia respiratoria, el personal de enfermería que deben de estar monitorizando a estos pacientes para que obviamente el acceso, pues el soporte de oxígeno que tengan, ya sea por cánula, por máscara, también se garantice de manera adecuada. Cuando retiramos el aislamiento de gotas y contacto, entonces, paciente asintomático, el aislamiento es por 10 días a partir del día en que se confirmó el diagnóstico con la prueba pues, diagnósticas que ustedes hayan escogido. Recuerden que los pacientes asintomáticos pueden hacer su aislamiento en domicilio, si así se considera. Y el paciente que tiene síntomas, entonces, este sí requiere un aislamiento de 14 días a partir del día en que iniciaron los síntomas, sobre todo mostrar una mejoría o una resolución de más de 72 horas de no alzas térmicas y una mejoría y resolución de sus síntomas respiratorios. Aquí esta es la parte de la guía, pero es de cuidado crítico. Aquí lo que les quise traer, porque obviamente cuidado crítico pues tiene todo el soporte adicional de ellos, en el cual no me voy a meter porque es de la doctora Pérez, pero sí les quise para que tuvieran en cuenta cuáles son los criterios que ellos establecieron para que el paciente sea trasladado a la unidad, a la UCI. Como criterio mayor, pues que el paciente esté en un estado de choque séptico o que requiera pues su soporte vasoactivo y que esté en una insuficiencia respiratoria ya con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, pero tiene unos criterios menores que ellos dicen que deben de cumplir 3 o más de esos criterios, como son frecuencias respiratorias mayores de 30, a pesar de la oxigenoterapia convencional, que la PAFI sea menor de 250 a pesar del soporte de oxígeno y que los hallazgos radiológicos empeoren o que tenga infiltrados bilaterales, que el paciente ya tenga alteración de su estado de conciencia, que ya tenga un compromiso como de la función renal con un boom mayor de 20, que la leucopenia sea menor de 400, una trombocitopenia menor de 100.000, que sea un estado de hipotermia, hipotensión y un dímero mayor de 1. Recuerden que lo más importante es la bioseguridad de todo el personal de salud. Nosotros no somos héroes, nosotros somos profesionales de la salud que tenemos que hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, tenemos que ser un ejemplo para los demás. Por eso, recordar siempre el lavado de manos constante, su bioseguridad, lo más importante son ustedes para poderle ofrecer una adecuada atención a estos pacientes, realizar toda la higiene de manos en los 5 momentos establecidos, ser un ejemplo de distanciamiento social. Si los demás nos ven que nosotros nos cuidamos, que hacemos todo, que garantizamos nuestra bioseguridad del aislamiento, los demás van también a realizarlo. Son como niños, hacen lo que los demás hagan. Y eso sería todo lo que tenía por decirles el día de hoy. Muchas gracias, Carol. Muy bien, Carol, realmente sucinto, concreto y específico. Sí. Ya deben de estar con hambre. Sí, no, pues, queremos aprovechar que está el doctor Martínez para que podamos resolver preguntas. Las personas que quieran hacer preguntas las pueden escribir o decirlas. ¿Cuánto era el valor de la entrada? Aquí hacemos un montón de plata. Yo creo que Carol hizo un muy buen trabajo. Esto ha sido coordinado con varios de los especialistas, también está el doctor Álvarez, y se ha tratado de encontrar un punto de balance entre lo que la guía colombiana de COVID-19 está estableciendo, aquella que es liderada por la Asociación Colombiana de Infectología, pero que tiene concurso de más de 60 sociedades y más de 40 instituciones hospitalarias, entre ellas el Hospital Universitario del Valle. La mayoría de los conceptos están plasmados ahí. Hay algunos temas que todavía están en construcción, como es el tema de la tromboprofilaxis versus anticoagulación a dosis intermedias o a dosis full, que la guía como tal no la recomiendas. La guía se ciña a lo que comentó Carol, que es documentar el evento trombótico para acometer una anticoagulación completa. Esto, pues, como les digo, es controversial y desafortunadamente
no hay estudios clínicos aleatorizados que nos ilustren o se iluminen sobre cuál es la verdadera dirección de esta estrategia de anticoagulación, que ponga en claro equilibrio entre el beneficio que se lograría versus el riesgo que se incurre con esta anticoagulación, porque si bien no todos los estudios han mostrado beneficio, por ejemplo en mortalidad, han mostrado beneficio en duración de hospitalización y en disminución de eventos tromboembólicos, dependiendo del dímero D, pero también en muchos de estos estudios se ha encontrado un riesgo asociado a sangrado. Así que en ese balance, en ese criterio, como que el consenso que tienen la mayoría de las sociedades científicas de trombosis, de la Sociedad Americana de Hematología, es intentar documentar lo mejor posible el evento trombótico para justificar así la anticoagulación full. Mientras tanto, se juega entre la tromboprofilaxis común y corriente con enoxaparina a 40 miligramos subcutáneos versus dosis aumentadas por peso o versus algunos factores de riesgo adicionales que pueden generar dosis intermedias de nuevo dentro de un área de controversia. Pero yo pienso que dentro de estas áreas de controversia lo que tenemos claro es que la única terapia que tenemos avalada de más de una manera, porque han sido varios los estudios aleatorizados, no solamente Recovery, que demuestran el beneficio de su uso, es los esteroides. Y esto pues, es un gran cambio de paradigma frente a lo que conocíamos, que era la exposición de pacientes con neumonías virales a esteroides. Típicamente el caso de influenza, donde el uso de esteroides terminó asociado claramente a un incremento de mortalidad. Y dentro de este concepto de cambios de paradigma es donde se ha permitido jugar con diferentes opciones. La mayoría de ellas ya se han desechado con estudios de rigor científico, como es cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir y ritonavir, pero también quedan todavía algunas que están dentro de esa espera de estudios de validación con ensayos clínicos aleatorizados, como el interferón beta-1A, como entre ellos la ivermectina, la colchicina, probablemente también han visto estudios de famotidina, sin contar todo el pool de antivirales que se están desarrollando y de moléculas de tipo acción inmunológica, como los anticuerpos monoclonales, que en los últimos días han generado mucho interés por los efectos que se han visto tanto en nuestro presidente Trump como en los estudios de pacientes tempranos con la molécula de Eli Lilly. Así que todo este volumen del favipiravir y todas estas moléculas, incluyendo el remdesivir, todavía digamos que no tienen un aval contundente en los estudios clínicos que permitan decir se ponen a la par de lo que es la dexametasona. Remdesivir, para poner un ejemplo, los estudios del NIH, liderados por Anthony Fauci, mostraron un beneficio que después se confirmó y se vino a confirmar en una publicación de New England Journal of Medicine apenas hace un par de semanas, de que reducía la estancia hospitalaria o el tiempo de recuperación en 4 días, a un costo de $3.500 el tratamiento de 5 días, para no hablar de 10 días, porque si bien se daba 10 días inicialmente, después otro estudio mostró que 5 días era igual, inclusive mejor, con menos efectos adversos que 10 días. Así que el costo también termina siendo un factor de discusión, por lo que pasa a ser cuestionable si una recuperación de 4 días sin efecto en mortalidad es suficiente costo efectivo. Pero como ustedes saben, también ya el estudio Solidarity, que es aquel liderado por la Organización Mundial de la Salud, con evaluación de diferentes estrategias, realmente no mostró ningún efecto benéfico de remdesivir, ni en mortalidad ni en tiempo de recuperación. Y la diferencia es que mientras los estudios del NIH en Estados Unidos son aleatorizados, controlados con placebo, los estudios de Solidarity son estudios comparados contra el estándar de cuidado, no incluye placebo dentro de los controles de estos pacientes. Entonces, hay una diferencia en la implicación y la interpretación de los resultados si uno utiliza placebo o no utiliza placebo. Sin embargo, el poder que tienen los estudios de Solidarity es que el N que usualmente contemplan esos estudios es tan poderoso que pueden eliminar cualquier bias, cualquier sesgo,
o error que pueda haber en el muestreo, habida cuenta del volumen de pacientes que así lo determinan, y de esa manera pues, se puede establecer que moléculas como cloroquina, hidroxicloroquina, no iban dentro del concurso de los pacientes. Así que hoy por hoy seguimos ceñidos al beneficio de los esteroides. Idealmente debe ser dexametasona, pero puede ser otro esteroide, y una de las recomendaciones que yo hago cuando vemos que estos pacientes llegan en colapso hemodinámico, que uno asume que sean eventos infecciosos agregados y eventualmente se documentan, pero no siempre lo son. Y uno se pregunta si esto es una de las manifestaciones severas del COVID agudo crítico en un paciente, es que llegan en hipotensión sostenida, en un equivalente de shock. En estos pacientes con o sin sepsis, pues sería más pertinente no dar dexametasona, sino hidrocortisona, para irnos también alineados con el uso de los esteroides en la campaña de sobrevida de la sepsis, que es con hidrocortisona. Pero en todos los demás escenarios, en la medida de lo posible, es que sea dexametasona. Y sí, es hasta 10 días, pero no necesariamente debe ser 10 días. Ojalá el menor tiempo corto posible, porque mientras más se extiendan, pues más riesgos pueden haber de complicaciones asociadas a esteroides. En la mediana del uso de esteroides en el recovery en tiempo de días fue 6 días, así que la mayoría de los pacientes, o el 50% de los pacientes, pues estuvo en ese periodo de tiempo. Eso quiere decir que nosotros podemos comenzar a retirar esteroides sin necesidad de llegar a los 10 días. Y una de las preocupaciones que tenemos en el ejercicio día a día, en las unidades de cuidado intensivo del HV y en otras clínicas, y probablemente ustedes lo han visto en más de una ocasión, es como si desde que se introdujo una forma sistemática y rutinaria el uso de esteroides en los pacientes COVID con hipoxemia, estamos viendo una luz de infecciones asociadas al cuidado de la salud, inclusive hongos, y la mayoría de estos van a ser candidiasis, pero también hemos visto casos de aspergilosis pulmonar invasiva. Así que siempre que se pueda limitar el número de días de los esteroides, pues puede minimizarse un riesgo asociado con ellos, que igualmente no ha sido claramente definido estadísticamente en estudios. No se ha evaluado en estudios ese desenlace como tal. Sí se ha reportado como serie de casos, como estudios observacionales, pero en algo en donde uno pueda establecer que hubo algún tipo de control o comparación, no se puede definir. Pero probablemente la mayoría de ustedes estarían de acuerdo conmigo que estamos viendo estas infecciones asociadas al cuidado de la salud de manera marcada últimamente, y lo que es diferente ahora de lo que era diferente antes de julio era el uso sistemático de esteroides. Pues con esto quiero calentarlos un poquito para que se animen a hacer preguntas. Otro comentario que vale la pena hacer es que se mencionó el antígeno. El antígeno pues es una prueba que a nivel mundial, internacional, no ha tenido muy buena validación. La sensibilidad puede ser muy baja en estos estudios que se ha visto, pero al César lo que es del César, y el Instituto Nacional de Salud hizo 2 pruebas de validación, no solamente una, sino 2, con el antígeno, y donde encontraron que pacientes sintomáticos, la correlación de positividad entre el antígeno y la PCR era del 100%. Habían unos buenos resultados también para pacientes asintomáticos, pero la conclusión es que no es recomendable porque es pescar en seco. Uno, el paciente sintomático, no puede imaginarse uno en qué momento del tiempo de la infección está. Y el antígeno tiene una diferencia significativa frente a la PCR, no en sensibilidad, sino en tiempo de detección. Mientras que la PCR, que pasa a ser uno de sus principales problemas, uno de sus principales bemoles, tiene un tiempo de detectabilidad muy prolongado, que lo mínimo es 7 días, pero puede ser hasta 90 días, inclusive más en algunos casos. El periodo de detectabilidad del antígeno es mucho más corto. Por lo tanto, es muy útil en el paciente sintomático, sobre todo en esos primeros 7-10 días, porque ahí es donde correlaciona muy bien con la PCR. Pero si lo tomamos más tarde, ahí es donde pudiéramos uno encontrar PCR positiva sin un valor claramente de diagnóstico de infección activa, puede haber sido una infección pasada previa, pero el antígeno, si en caso de que realmente sea una infección activa, el antígeno va a ser negativo.
Entonces, bajo esa cinética que hace el antígeno, una curva de ascenso y descenso mucho más rápida que la PCR, pues no tiene mayor sentido estar tratando de hacer tamizaje en pacientes asintomáticos. En pacientes sintomáticos sí ha habido una buena correlación, pero tal como lo mencionó Carol, la recomendación es que en pacientes con alta sospecha clínica o radiológica, si sale negativa en pacientes sintomáticos, proceder con una PCR para confirmar que en efecto se descarta COVID en esos pacientes. Bueno, Hay unas preguntas que has dejado en el chat, doctor. Aquí miremos preguntas en el chat. Lunevar dice, doctor Martínez, en estos pacientes con PCR positiva asintomáticos, la conducta de aislamiento del paciente y del personal de salud, ¿hasta cuándo debe ser? Bueno, sí, en una decisión que puede ser un poquito polémica, se igualaron los tiempos de aislamiento entre la detección o la sospecha de contactos positivos de la comunidad con trabajadores de la salud. En el sentido de que un trabajador de la salud que es contacto de un paciente positivo, hoy por hoy no se está indicando hacer la prueba, pero en la medida de lo posible se debe intentar hacer la prueba, porque lo que uno busca con la prueba no es saber si este trabajador de la salud tiene COVID o no. Por supuesto que esa es una de las cosas que necesitamos saber. Sino si tiene COVID, cómo se extiende más allá de él la red de contagio, la cadena de contagio, para poder asimismo identificar a cada uno de los casos secundarios que se hayan presentado y poder hacer un aislamiento colectivo adecuado, que en últimas pueden representar no riesgo a su propio núcleo familiar, sino riesgo a pacientes. Así que en profesionales de salud está bien visto que se haga la prueba, aunque a veces las EPS no lo van a hacer. Y en cuanto al paciente que se le hace una prueba y está asintomático, por alguna razón se le hizo, porque todavía hay requerimiento de viaje para algunos países, o porque se la evaluaron dentro de una evaluación de contactos de algún caso positivo, el tiempo de aislamiento será de 10 días, desde el momento en que se hace la prueba. En el caso positivo, sintomático, tal como lo mencionó Carol, serán 14 días. La diferencia es que en el asintomático es 10 días desde el momento en que se toma la prueba, desde que la prueba sale positiva, y en el sintomático es 14 días desde el inicio de síntomas. Esos 4 días de diferencia pueden significar o ser equivalentes al periodo de incubación, que es indefinible en una persona asintomática. Pero entonces, 10 días en el asintomático y 14 días desde el inicio de síntomas en el sintomático, como aislamiento. Pero también en el paciente que tenemos hospitalizado, tenemos la instrucción de poderlo sacar de aislamiento con al menos 10 días de haber iniciado síntomas, y 3 de esos 10 días, o al menos 3 días en cualquier momento de esos 10 días en que ya haya una mejoría sintomática significativa o resolución de los síntomas. Todo esto lleva mucho a un término general promedio de 14 días. A ver, aquí leemos algunas de las preguntas del chat. Entonces, los asintomáticos ya lo expliqué. Gracias, Carol. Te desea Freddy Lozano, te agradece Freddy Lozano. Juan Pablo Morales, buenas noches, gracias por la presentación. En el algoritmo se muestra un resultado dicotómico de la PCR, pero no es infrecuente el resultado indeterminado. ¿Cuál es la recomendación al respecto? ¿Repetir o no la PCR y a cuánto tiempo sería? Sí, esto es cierto, y esto depende mucho del tipo de PCR que se tenga institucionalmente. Hay algunas PCRs que tienen más riesgo de ser indeterminados porque uno de los primers que utiliza son muy genéricos para coronavirus. Entonces se puede resultar positivo, pero el específico, el N o el N para COVID-19 sale negativo. Así que en esos casos es volver a tomar la PCR y si sale todavía indeterminado, pues, y la sospecha es muy alta, es tratar de hacer una PCR por otra de los métodos. En Cali hay instituciones que tienen diferentes métodos de PCR con diferentes primers,
y uno puede optar por diferentes primers para tratar de cubrir mejor estos casos indeterminados. Pero en la práctica real, muchas veces, dependiendo de cuál es el primer que sale reactivo y cuál no, el laboratorio lo decide declarar como positivo. A ver, en estos pacientes con trombosis comprobada, pregunta Lunevar, post-hospitalización, ¿hasta cuándo dejar esta anticoagulación plena? ¿Es necesario otras causas de trombosis? ¿Es necesario buscar otras causas de trombosis? Me he encontrado 2 pacientes con uso de estrógenos como antecedente antes de su hospitalización. Bueno, es una de las preguntas de alta polémica. Realmente la anticoagulación debe continuarse bajo los mismos cánones con que se continúa anticoagulación al momento actual en los eventos trombóticos que se definen como tal. Es un poquito más controversial qué hacer con los pacientes que tienen profilaxis trombótica y que a su egreso, que tienen tromboprofilaxis, que su egreso se considera que todavía tienen riesgo de eventos trombóticos. Y esto es un evento cierto en el sentido que muchos de estos pacientes están neuropáticos, están postrados, están mórbidos, tienen condiciones que los predisponen a fenómenos trombóticos, no solamente la postración, la quietud, sino también la obesidad, los eventos de neoplasias que puedan tener al lado, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que se recomienda hoy por hoy es considerar la extensión de tromboprofilaxis en estos pacientes por un plazo de 35, máximo 45 días cuando se presentan o se verifica que este paciente persiste con factores de riesgo de trombosis venosa profunda o eventos venosos tromboembólicos a su egreso. Muchos de estos pacientes reciben egresos precoces por aquello de la rotación de camas y de poder liberar camas de unidad de cuidados intensivos en condiciones de home care, en condiciones de cuidado en casa y mucho, pues todavía muy postrados y factores de riesgo. Esto hoy por hoy se está tratando de recomendar dentro del concepto de terapias de anticoagulantes orales directas, que son las que permiten un control mucho más seguro y con una tasa de incidencia de efectos adversos mucho menor que hacer profilaxis con enoxaparina subcutánea a nivel ambulatorio. Sin embargo, esto debe definirse muy en caso individual, no hay una política como tal, no hay una guía que diga, de acuerdo a los scores, usted define entonces a cuál paciente le va a dar y a cuál paciente no le va a dar, y si le va a dar con enoxaparina o le va a dar con rivaroxaban o le va a dar con apixivan, sino que debe definirlo en un contexto muy individualizado, porque esto todavía no tiene un nivel de evidencia suficiente. Si hay intervenciones al respecto, sientas en libertad de abrir el micrófono, presentarse y hacer su pregunta. Mientras tanto, yo seguiré leyendo acá las preguntas. Aló, buenas noches. Hola, Eliana, dime. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos. Es que tengo una pregunta que siempre me ha atormentado. Para dar egreso seguro a los pacientes, yo siempre me guío, me baso en el CAL-SCORE y en el NEW-SCORE, y bueno, el resto de parámetros de signos vitales y eso. Pero siempre me salta la duda de que cuál es el valor de dímero de ferritina por debajo del cual ese egreso realmente sea seguro, porque he encontrado pacientes que salen con un dímero de 500, reduce a 700 y en 2 días se duplica así de manera súbita. Entonces, si hay algún valor en el cual uno se pueda sentir tranquilo de que ese paciente de pronto no me vaya a reingresar en malas condiciones. Pregunta muy importante, Eliana, pregunta sin respuesta, porque todo tiene el depende, ¿no? El depende es una cosa del paciente que ya ha pasado por toda la tormenta de citoquinas, en donde se le puede haber elevado el dímero D a niveles astrales, con o sin eventos tromboembólicos. Y otra es el paciente que atiende Carol en la unidad de cuidados especiales del segundo piso, que requiere oxígeno, lo observa por 3 días y le va muy bien. Pero ese paciente que tiene un dímero de 0.6, 0.5, al irse a la casa todavía está, como muy bien lo mencionó también Carol, está a riesgo de que se inflame. Todavía no ha comenzado probablemente
la verdadera cascada de citoquinas, la tormenta de citoquinas, toda la fase hiperinflamatoria, y ese paciente puede que a los 2 días de estar en la casa ya esté haciendo un fenómeno tromboembólico o todos sus marcadores de mal pronóstico se exacerben. No hay una recomendación de mantener a estos pacientes bajo vigilancia hospitalaria por más allá de lo que la clínica así lo defina. Si el paciente ha evolucionado muy bien las 48-72 horas, se le puede hacer un egreso, pero con recomendaciones muy específicas, ¿no? Con recomendaciones, de nuevo, los signos de alarma. El pulso oxímetro sigue siendo una herramienta muy importante en todos los pacientes. Ojalá en Cali se hubieran entregado pulsoxímetros como se entregaron en muchas otras ciudades del mundo a granel en todas partes, inclusive en algunas partes de Colombia también se entregaron pulsoxímetros, pero no podemos mantener estancias hospitalarias prolongadas simplemente con el temor de que puedan complicarse 3, 5 días más tarde. Así que es darles unas muy buenas recomendaciones y que consulten inmediatamente. Lo que sí tengo claro es que una reconsulta a un paciente COVID, una reconsulta precoz, le abre las puertas inmediatamente, a diferencia del paciente que comienza a consultar y le comienzan a formular acetaminofén, a que se acueste boca abajo, a que tome líquidos. Ese paciente tiene más riesgo de complicarse que el paciente que ya estuvo hospitalizado y a los 2 días vuelve a consultar. Ese nuevo paciente, todo el mundo le tiene miedo y van a correr a hospitalizarlo. El dímero D es una de las manzanas de la discordia, porque pues es mucho lo que ha ayudado a tomar decisiones, pero después de 7, 8 meses de pandemia, bueno, si comenzamos desde los tiempos de China, son ya 11 meses, pero todavía no se sabe cuál es el mejor uso del dímero D en términos de toma de conductas. Es claro, sin ninguna duda, de que a mayor valor de dímero D, mayor riesgo de complicaciones. Y eso no solamente se aplica para el dímero D, sino también para el LDH, para la proteína C reactiva, para la troponina, para los niveles de linfocitos, para muchos indicadores. Y probablemente algunos de ustedes se dieron cuenta que hubo un metaanálisis que salió ahora donde encontró que más o menos 35 biomarcadores o marcadores de mal pronóstico fueron validados en términos de que diferentes estudios se asociaban con mal pronóstico. Y entre ellos está el dímero D. Uno sabe que el dímero D que está muy alto y lo mínimo que se refiere es 3 veces el valor normal, pero de ahí en adelante puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, inclusive en algún estudio se mostraba que la predicción de fenómenos tromboembólicos con base en el dímero D se daba cuando el dímero D estaba por encima de 20 y pico. O sea que si tiene un dímero D por encima de 20 y pico, a la fija que tiene un fenómeno tromboembólico en alguna parte, pero eso no excluye que con niveles mucho más bajos también los haya. Entonces, ahí es donde comienza la controversia de cuál es el verdadero punto de corte y cuál es el significado de ese punto de corte, porque no solamente es fenómenos tromboembólicos. Fíjense nomás en las pautas que el consenso de COVID sacó para el uso de tocilizumab, y una de ellas es unos niveles de interleuquina 6 por encima de 40 picogramos, niveles que nosotros no podemos hacer en nuestras instituciones, o como equivalente un nivel de dímero D de 1.5 veces. Perdón, de 3 veces, o sea, de 1.5, de 3 veces el valor normal. Y esto no era porque estábamos definiendo la presencia de fenómenos tromboembólicos, sino que se estaba utilizando como un marcador de severidad, un marcador de tormenta de citoquinas. Entonces, por eso es que es tan difícil en estos estudios lograr que con un solo nivel de dímero D se puedan tomar conductas tanto para tocilizumab como para otros antiinflamatorios o bien para anticoagulación. Les recomiendo particularmente uno de los documentos que he encontrado más interesantes y se lo puedo hacer llegar a Lorena para que se lo circule a todos ustedes. Es una revisión sistemática que hubo el 8 de noviembre, hace unos días, de la Clínica Mayo, donde evalúan todo lo que es la evidencia clínica hasta el momento actual de
riesgo de fenómenos tromboembólicos, de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa profunda, con o sin uso previo de tromboprofilaxis, y ellos, con base en eso, la Clínica Mayo propone un algoritmo en donde, con base en ese algoritmo y con base en diferentes variables, van llevando a la persona a tomar la decisión de si es tromboprofilaxis o si es profilaxis a dosis intermedia o es profilaxis de anticoagulación full. Pero ellos mismos reconocen que eso es un algoritmo que ellos presentan con base en esa revisión sistemática, con base en esa evidencia, pero que todavía no tiene un consenso universal. Yo te lo paso, Lorena, para que lo puedas circular, y yo creo que eso enseña un poco a tener la prudencia del uso de estos biomarcadores. Por ejemplo, en esta revisión sistemática, en este algoritmo que propone la Clínica Mayo, ellos sí mencionan que un dímero D, para seguir hablando del dímero D, por encima de 3, ellos lo consideran como una justificación para dar ya dosis más altas de tromboprofilaxis, dosis intermedias, no full anticoagulación. La full anticoagulación sí se debe dejar casi que por definición ante la documentación de fenómenos tromboembólicos. Pero todavía queda mucho en discusión si hay o no beneficio o si se incrementa el riesgo no de sangrado aumentando de las dosis profilácticas comunes a dosis intermedias. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Mariana. Hay una pregunta de Silvia sobre qué opina del Remdesivir. ¿Cree que podrá empezar a usarse en Colombia? Yo personalmente creo que se va a utilizar, o sea, se está utilizando ya porque ya hay varios centros en Colombia que están reclutando pacientes en el Solidarity, y por lo tanto, obviamente, por proceso de autorización pueden quedar en el uso de Remdesivir, que es un uso abierto, sino que se controla con base en el estándar de cuidado, pero todo el mundo sabe que se le está dando Remdesivir. Pero más allá del uso en estudios clínicos, pues a ver, yo lo veo difícil. Mencionaba Carol de la variabilidad de los estudios del tocilizumab, y ha habido estudios desde que no funcionó en pacientes severos a que sí ha funcionado, inclusive en estudios clínicos aleatorizados con un gran número de pacientes, o sea, un buen rigor científico en pacientes menos severos que todavía no están en la unidad de cuidados intensivos y que no responden a esteroides. Pero ustedes ya han visto cuál ha sido todo el dolor y la dificultad que los que han intentado formular el tocilizumab en términos de autorización, en términos de evitar glosas. La mayoría de estos tocilizumab que se formularon fueron glosados. Hoy por hoy no serían fruto de glosa, por lo que hay un respaldo de la Guía Nacional de COVID que no se ha actualizado. Esa recomendación que se dio hace unos 3 meses o 4, no se ha actualizado, por lo tanto es vigente. Pero antes de eso se desglosaron muchos tocilizumab cuando había más auge de tocilizumab, y yo creo que esta es la época de mejor uso del tocilizumab demostrado por diferentes estudios, pero todavía sin haber aquel estudio que señale claramente cuál es el paciente que mejor se beneficia. Y si eso ha pasado con tocilizumab, yo no sé qué pasaría con Remdesivir cuando tenemos los estudios contrastantes del Solidarity, donde definitivamente prácticamente dijo que no servía, que era inservible frente a los estudios que han sido reconfirmatorios del estudio de la INH, donde dicen que produce un menor tiempo de recuperación de 4 días y que eso lo hace a un costo de $3.500 aproximadamente. Así que me parece que es una esperanza, me parece que es mejor que no tener nada, pero no es suficiente, sin ninguna duda no es suficiente. No es lo mismo que dexametasona, que demostró que en los pacientes más severos disminuía la mortalidad en un 35% y en los menos severos un 20 y pico %, siempre y cuando fuesen hipoxémicos. Esos son desenlaces duros, disminución de la mortalidad. Eso no se ha visto con Remdesivir y no creo que se vaya a ver. Sin embargo, Gilead, que es el fabricante, está cada vez más concentrado en su uso en pacientes más tempranos, menos avanzados, porque los estudios que se han hecho hasta ahora han sido en pacientes muy avanzados. ¿Y qué ganamos con dar un antiviral en pacientes en que ya están en tormenta de citoquinas? Muy poco, probablemente nada. Por eso mismo fallaron todos los otros antivirales.
Lo que ha demostrado hasta ahora actividad antiviral adecuada es aquellos que se dan en los primeros días de síntomas, y entre esos entran los anticuerpos monoclonales. Les mencionaba el anticuerpo de Lilly, que Ivanlimumab, algo así, es un nombre impronunciable todavía, y el cóctel de anticuerpos monoclonales de la empresa Regeneron que recibió Trump, que eran 2 anticuerpos monoclonales. Él también tenía un COVID muy temprano, muy precoz, pero era porque estos anticuerpos monoclonales lo que hacen es bloquear el sitio de unión de la espiga del coronavirus con el AC2, o sea que es un efecto netamente antiviral. Y en estos estudios de pacientes muy tempranos han tenido muy buenos resultados en prevenir hospitalización y en acortar sustancialmente el tiempo de síntomas. Pero en una compra que hizo masiva el gobierno americano, a Eli Lilly, apenas se logró este uso de emergencia de estos anticuerpos monoclonales que mostraron estos efectos en pacientes tempranos. El costo individual es una sola dosis, no hay que dar 2 dosis, sino una sola dosis. El costo individual en esa compra masiva era de $2.500. Y pónganlo a términos comerciales, perfectamente pudiera ser el doble. Así que estamos enfrente a una carrera de descubrimientos y desarrollos e innovaciones tecnológicas, pero que hasta el momento no han mostrado una verdadera costo efectividad, así como lo ha mostrado la dexametasona. A ver, ¿qué más tenemos acá de preguntas? La pregunta de Lorena en relación al colo izquierdo muy parecida a la de Eliana. Ah, que era la pregunta de Eliana, ok. Esa era de Eliana. Sí. ¿Qué más les puedo decir de tratamiento? La verdad es que hay muchos estudios pequeños. Seguramente leyeron que hace poco salió otro estudio clínico aleatorizado, bien diseñado de interferón beta 1A, que ya había salido un estudio preliminar del mismo fabricante hace unos 3 meses con menor número de pacientes, donde también demostraron un efecto antiviral adecuado con disminución más rápida de los síntomas, disminución de la carga viral y también menor riesgo de hospitalización y de UCI. Pero seguían siendo 100 pacientes, 101 pacientes, la mitad en interferón beta 1 y la otra en placebo, era inhalado. Pero 100 pacientes no es una masa crítica de pacientes como para que después se asuma como conceptos válidos, sino que siguen siendo pruebas de concepto que necesitarán ser validadas por estudios clínicos mucho más grandes. Así que beta interferón pudiera servir, es algo que en forma fisiopatológica se entiende que tiene que actuar, pero no ha habido suficiente volumen de información. Y uno de los problemas que tenemos es que Dios mediante la dexametasona se metió en el Solidarity, pero desafortunadamente muchos de estas megatrials están están trabajando productos que les puedan pagar a los investigadores lo que cuesta hacer investigación. No quiero que me tomen a mal, no es que estén trabajando a la industria farmacéutica, sino que hacer estudios de investigación es extremadamente costoso. Por lo tanto, los únicos que pueden pagar estudios de investigación de diseños de ensayos clínicos aleatorizados, controlados con placebo, son las casas farmacéuticas. Y obviamente las casas farmacéuticas van a pagar millones y millones de dólares para ver si ivermectina funciona, o para ver si ibuprofeno funciona, o para ver si nitazoxanida funciona, para hablar de algunos de los compuestos que son muy blandos todavía en el terreno terapéutico para considerarlos agentes reales de cambio. Entonces, como eso vale tanta plata, obviamente los que están haciendo estudios clínicos aleatorizados a granel, a una escala muy grande, son los que pueden ser pagados por los que les interesa la industria farmacéutica, porque es ahí donde ellos invertirían esas miles y miles de millones de dólares, porque el retorno a la inversión va a ser igualmente proporcional. Por lo tanto, ese es un conundrum que tenemos en la investigación de COVID. No vamos a tener estudios clínicos aleatorizados en la prevención con enjuagues bucales, con el Listerine, no vamos a tener estudios clínicos aleatorizados con, qué sé yo, con, ¿cómo es? Propóleo y miel de yo no sé qué. Es porque
Para eso hay Vitamina C. vitamina C, zinc, tanta cosa que sale a circular en las redes sociales, porque para poder hacer el estudio clínico la autorizada se necesita mucha plata. Por eso mismo reconozcamos el esfuerzo que que están haciendo los doctores López, el doctor Eduardo López, el doctor Pío López, en realizar un estudio clínico bien hecho, aleatorizado, controlado con placebo, con ivermectina, en pacientes con pocos días de síntomas. Y este estudio, en cuestión de 15 a 20 días, ya está arrojando resultados. Esperemos que los resultados sean suficientemente contundentes, así sea en favor o en contra. No nos interesa si es en favor o en contra, sino que sean contundentes, porque el tamaño de muestra fue de 400 pacientes. Suficiente si estimaron adecuadamente la probabilidad de éxito o fracaso. Pero si se encuentran con muchas variables confusoras en el camino, probablemente ese N no les alcance para tener una significancia estadística, pero sería el primer estudio que salga publicado a un nivel importante de pacientes que sea con ese rigor científico. Hay otro estudio que está en clinicaltrials.gov muy parecido al de los doctores López, que ya tienen los resultados ahí publicados, pero solamente están publicados en la página de clinicaltrials.gov, por lo tanto no tienen cómo discutirse ni tienen peer review en ninguna parte. Y esos estudios, esos resultados que ustedes lo pueden buscar ahí en clinicaltrials.gov también son positivos, también son atractivos. Pero de ahí para allá, desafortunadamente, la mayoría de los estudios clínicos, los ensayos clínicos han sido con muy pocos pacientes con ivermectina. Igual, nitazoxanida no tiene ninguna experiencia clínica publicada en el contexto de COVID-19, y de ahí para allá todas estas otras herramientas que tanto se promueven en las redes sociales, pues el nivel de evidencia clínica científica es muy baja o nula. Doctor, y una pregunta en cuanto al comportamiento en este momento del virus, porque lo que vemos en el hospital es que ha disminuido mucho la cantidad, menos del hospital que están consultando con cuadros moderados o severos. Les esperábamos un aumento de los casos y realmente lo que hemos visto es algo estacionario. No sé si es que están infectando más los jóvenes o de pronto se están remitiendo más a otras instituciones o no sé qué sucede. Yo tengo un poquito, mira que en Farallones se está viendo un incremento significativo de pacientes de UCI. Y eso de alguna manera correlaciona con esos datos de mortalidad que nos entrega el Instituto Nacional de Salud todos los días, donde uno no ve consistentemente una disminución de la mortalidad, por ejemplo, en el Valle del Cauca. Uno por ahí dice, hoy apenas hubo 10 y al otro día hay 25. Y en estos días hubo 30 y pico. Fue el departamento con más muertos en algún día de los días pasados. Hoy por hoy creo que fuimos el segundo departamento con más casos después de Antioquia. Superamos a Bogotá en el número de muertos reportados el día de hoy. Obviamente estos reportes de mortalidad tienen vicios de notificación y todo, pero digamos que como el error se mantiene constante sobre el tiempo, sí nos muestra una tendencia. Entonces la mortalidad no disminuye, los casos tienden a disminuir, progresivamente no pareciera que vayan aumentando. A mí me parece que lo que hay es ciertas condiciones que hacen que los pacientes terminen llegando tarde a la atención hospitalaria. Y esas variables pueden ser desde el temor del paciente a consultar en las fases sintomáticas leves a moderadas, a barreras que implementan las EPS. Recordemos que a las EPS se les ha facilitado mucho el negocio de COVID en el sentido de que no ha habido sanciones por no hacer pruebas diligentemente ni a tiempo, y porque ya no se les está pidiendo hacer tantas pruebas como se les pidió hace 3 meses, sino que están reducidas a casi la mitad el número de pruebas. Así que las EPS ya no se sienten con la presión que tenían cuando estábamos en el gran pico por los lados de julio y agosto. Entonces, las EPS, si es lo que me han contado los casos que yo me entero ambulatorios, de que los llaman y dicen, mire, yo estoy maluco, necesito la prueba. No, por ahora, acuéstese, mire si
si le da fatiga, si tiene disnea, si tiene fiebre y si es así, vuelva a llamarnos, que ya le mandamos a alguien que le va a hacer la prueba y esa persona nunca llega. Entonces, es una estrategia también dilatoria de abordar tempranamente a estos pacientes de una forma adecuada, de tal manera que cuando ya están en inminencia de falla ventilatoria es cuando les dicen corra para la clínica o el hospital, y eso pudiera explicar por qué las áreas hospitalarias generales no se llenan, pero sí las unidades de cuidado intensivo. Y sí es claro que la tasa de ocupación de las unidades de cuidado intensivo para COVID ha ido incrementándose progresivamente en las últimas semanas, a un punto que tuvimos muy bajo de menos del 50%, ya vamos probablemente por encima del 70%. Me temo que es por ese tipo de circunstancias. Algunos esgrimen también que es por la automedicación, por la falsa seguridad que da, qué sé yo, tomar ivermectina o tomar zinc o tomar cualquier cosa o tomar nitazoxanida y esperan a que se les haga efecto y cuando se dan cuenta ya tienen que salir corriendo. Puede ser también una variable, ese efecto tranquilizador negativo de la automedicación, pero como sea, lo que sí es claro es que la mortalidad no ha disminuido en el transcurso de los últimos meses, pero los casos sí y las tasas de hospitalización general también. Y la única forma en que yo encuentro de explicar es eso. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos realmente disfrazando, mimetizando el efecto de la epidemia por factores no asociados al verdadero comportamiento de la epidemia, sino por factores asociados a diagnóstico y consulta precoz. Listo, doctor, gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, yo creo que ya está bastante tarde y pues muchas gracias a todos, a Carol, al doctor Martínez, por hoy ayudarnos en la socialización de la guía y a todos por haber asistido. Espero igualmente ahora que Carol ya nos la envíe nuevamente la actualizada, subirla al Daruma y la socializaré también para que todos podamos revisarla y hacer una evaluación. Esta es una de las guías que vamos a trabajar para acreditación, entonces la idea es que todos tengamos clara la guía y la podamos asimismo plasmar en nuestro manejo de pacientes. Bueno, fue con mucho gusto. Muchas gracias, Carol. Excelente presentación. No sé, profe, hasta luego. Feliz noche. Bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias.